Bien, vamos a seguimos usando como guía nuestro apunte. Habíamos visto en la clase pasada, en este proceso de coagulación, floculación, esta primera parte de la coagulación. En esta coagulación que necesitábamos una energía importante, y que medíamos con el gradiente de velocidad. Decíamos, y que siempre vamos a tener en la memoria, que el gradiente de velocidad de la mezcla rápida está en el orden de 1000 segundos a la menos 1, que habíamos visto que esa mezcla rápida la podíamos hacer con mezcladores rápidos mecánicos, como este mezclador rápido mecánico, que no era nada más que un conjunto de paletas montadas sobre un eje que giraba a una determinada velocidad. ¿Cómo? ¿Alguien está haciendo una pregunta? Creo que se habían dejado el ingeniero, micrófono chicos, abierto. apaguen sus micrófonos. ¿Cómo? Se habían dejado el micrófono prendido, profe. Entonces, habíamos visto primero el mezclador rápido mecánico, donde teníamos un conjunto de condiciones geométricas que podíamos respetar. Dentro de este conjunto de sugerencias geométricas, dentro de este conjunto va a estar nuestro mezclador rápido mecánico, que tenía una expresión, la de Uli-Gray, para determinar la potencia. Con esa potencia que determinábamos, podíamos determinar directamente el gradiente. Habíamos visto también los mezcladores rápidos hidráulicos, los cuales producían un resalto, y en ese resalto teníamos las condiciones para una buena mezcla rápida. Habíamos visto que los resaltos que podíamos fácilmente desarrollar en nuestra planta fotorealizadora eran en función de un vertedero rectangular o triangular o una canaleta Paschen. Cualquiera de esos dos elementos funcionan muy bien como mezcladores rápidos, que para el resalto producido por un vertedero, esto podría ser también una compuerta sumergida, pero para un vertedero, primero hacíamos cumplir las condiciones para que sea un buen aforador, ya que utilizamos esta singularidad hidráulica para que sea aforador y mezclador rápido. Que proponiendo una geometría para que sea un buen aforador, podíamos verificar con la expresión de White y la expresión de los gigantes conjugados, más la de Metana y Belanger, el gradiente que se desarrollaba en ese salto. Habíamos visto también que como la canaleta Parshall es un aforador singular de los aforadores de resalto, acá también tenemos un resalto que se está produciendo en esta canaleta Parshall y que también podemos utilizar como mezclador ya. Habíamos dicho que así como teníamos muchos, podemos proponer muchos vertederos para que funcionen como mezcladores rápidos, el número de canaletas que tenemos diseñadas es acotado, 10 canaletas. Y para cada una de esas canaletas ya está calculado los gradientes G, el número de Fruit y el tiempo de permanencia. Y que en esta planilla que está en las guías de Venosa, podríamos tener esa combinación de caudales por la canaleta, G, el tiempo de permanencia y el número de Fruit para la canaleta que hayamos elegido. Bien. También habíamos visto que podíamos tener mezcladores estáticos, es decir, los dos anteriores eran para canales abiertos, en este caso para una conducción cerrada, un conducto, un caño, podíamos tener adentro un mezclador estático que le denominamos, en el cual este mezclador estático producía
una pérdida de carga tal, una energía de mezcla que se producía en este mezclador estático, compatible con buenas condiciones de mezcla llana. Bien, habíamos visto también que ese mezclador estático que podíamos encargar y comprar a alguna firma que lo provea, también podíamos nosotros desarrollar nuestro propio mezclador estático a partir de singularidades hidráulicas que conocemos. Por ejemplo, un par de codos a 90 grados son también, nos van a dar condiciones de mezcla ya. Habíamos visto una foto también que la difusión de la solución de coagulante antes del resalto nos va a producir una mejor mezcla. Bien. Fíjense acá en nuestros vertederos, fíjense que en este apunte estamos agregando que el coagulante lo introducimos ahí en la parte baja de donde tenemos el tirante H1, ahí agregamos el coagulante. Si ese coagulante lo agregamos como una lluvia, mejores van a ser todavía las condiciones de mezcla ya. Es lo mismo que un conducto sellado, lo podemos agregar, fíjense, lo podríamos agregar solamente con una boquilla de inyección, pero si lo ponemos en un difusor con muchos orificios, la mezcla va a ser más eficiente. Bien. Entonces, con eso tendríamos estas formas sencillas de realizar la mezcla ya. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el otro proceso de mezcla, el proceso de floculación, el proceso de acondicionamiento del floc, porque en este momento lo que tenemos es, hasta tenemos el mismo aspecto del agua antes de ser coagulada. Han pasado pocos segundos, no notamos la diferencia, porque no la podemos notar a simple vista. No podemos notar si esas partículas coloidales están neutralizadas, como esperamos que estén, ni cómo se ha formado el hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este acondicionamiento del floc, lo que le vamos a dar es el tiempo y las condiciones hidráulicas para que estas partículas, que eran de tamaño coloidal, poco a poco vayan chocando entre sí, mezclándose y siendo tomadas por el hidróxido de aluminio, hasta que al cabo de unos minutos sí ya podemos distinguir la formación de esas partículas. Bien, entonces, tenemos y estudiamos, hay más modelos, pero dos modelos de aglutinación de partículas. El primer modelo, el más antiguo, de von Smoluchowski, este modelo matemático, fíjense, ¿qué es lo que nos dice de este proceso de floculación, proceso de aglutinamiento de partículas? Nos dice que la variación de la concentración respecto al tiempo, es decir, la variación del número de partículas con respecto al tiempo, la velocidad de aglutinación, es igual a menos 4/3 por el gradiente de velocidad por la concentración de partículas I por la concentración de partículas J por el radio de colisión al cubo entre las partículas I y las partículas J. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo Smoluchowski acá? Fíjense, dice, mire, indudablemente esta aglutinación de partículas, este choque de partículas que es necesario para que se junten, va a tener un signo negativo porque a medida que pase el tiempo de muchas partículas que teníamos muy chiquititas, vamos a tener menos partículas, por eso negativo, menos partículas y más grandes. Que la eficiencia de la aglutinación de partículas va a depender de la energía con la que estén chocando, es decir, la velocidad, el gradiente de velocidad de uso de I. También va a depender, dice, de la concentración de partículas. Cuando estas partículas estén más concentradas, las posibilidades de choque son mayor, la velocidad de aglutinamiento es mayor.
Esto que le agrega Smoluchowski, Leján y el colisión al cubo, en otros modelos no aparecen. Pero fíjense que también el ratio de colisión entre partículas, es decir, qué tan separadas están las partículas, es función también de la concentración del número de partículas que tenga ese volumen de fuego. Bien, entonces, lo que nosotros no vamos a olvidar es que, y lo vamos a tener en cuenta, es que por un lado, indudablemente, depende del gradiente de velocidad, depende del gradiente de velocidad y depende de la concentración de partículas. Esto es que aguas con muy baja turbidez, pero que igual tenemos que coagular y flocular, es más difícil los procesos de aglutinamiento de partículas porque hay muy pocas partículas. Un agua que tenga 4 o 5 de turbidez, 10 de turbidez, es más difícil de clarificar que un agua que tenga 50, 100 de turbidez. Bien. Ahora, fíjense, eso significaría que siempre tendríamos que ir al gradiente de la velocidad más alto posible. Pero aquí chocamos con lo que dijimos la vez pasada, o deberíamos haber dicho que ese floc, a medida que se agranda, disminuye su capacidad de resistir las tensiones de corte producidas por el movimiento del fluido. Es decir, ese floc está formado por ese hidróxido de aluminio que está por lo menos pentahidratado. El floc, ese conjunto de partículas desestabilizadas e hidróxido de aluminio, tiene una densidad próxima al algo. Están unidas por esas fuerzas eléctricas químicas. Si el gradiente de velocidad es muy intenso, quiere decir que las tensiones de corte, de cizalladura entre estos filetes es muy alto, el floc se desarma. Y cuando ese floc se desarma, volverlo a aglutinar hace que disminuya notablemente la eficiencia del proceso de coagulación, de floculación. Por eso vamos a limitar nuestro gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad máximo que vamos a utilizar es 100. Y el gradiente mínimo es 10. Es decir, cuando el floc recién está formado, es un floc chiquitito, minúsculo, acepta altas tensiones de corte, quiere decir que acepta altos valores relativos de gradiente, 100. Pero a medida que se agrandó, esa resistencia disminuyó mucho, entonces queremos seguir teniendo esa energía que los mezcle, que los choque, que los amase, pero la disminuimos hasta valores de 10, de 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero. No, ingeniero. Muy bien, muy bien. Entonces, aparte de ese modelo de Smoluchowski, que es muy sencillo de interpretar y fácilmente de recordar, recordamos entonces que depende del gradiente de velocidad y depende de la concentración de partículas. Tenemos también el modelo de aglutinación de partículas de Argaman y Kauffman, que nos dice, racionalmente, Argaman y Kauffman presentan una función de velocidad que es igual a una función de agregación más una función de rotura, dice. En el mismo instante que hay partículas que se están agregando, una fracción de esas partículas se están rompiendo, están perdiendo la aglutinación. Entonces dice que la variación de concentración de partículas respecto al tiempo es menos la función de agregación más la función de rotura de partículas aglutinadas. Entonces, esa función de agregación, Argaman y Kauffman, dice que es igual a un coeficiente caso A de agregación por la concentración de partículas por el gradiente. Y la función de desagregación va a ser igual a un coeficiente de desagregación por la concentración en el seno de partículas por el G al cuadrado. Por el G al cuadrado. Entonces la función de aglutinación va a ser igual a menos K por N por G más K T por N cuadrado. Bien, integrando entre el tiempo 0 y el tiempo T
condiciones de permanencia en el proceso de floculación, más la concentración a la Yankee, la concentración en el tiempo t, tenemos esta función de aglutinación de partículas, que dice que es la concentración N0 sobre la concentración NT es igual a, tenemos esta expresión, y eso es igual, dice aquí nos aparece, pero dice, como ese K sub B es muy chico, es decir, la función de rotura es muy chico. Julián, estoy dando clase. Sí, estoy dando clase, estoy acá. Bien, entonces, como esa función K sub B para las condiciones, por ejemplo, fíjense, dice, para gradientes del 70 y 100, es muy chiquita, es casi cero, entonces esto no nos importa y nos queda esta expresión, donde se agrega un n, o un m, donde m es el número de cámaras del floculador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos agrega Argaman y Kaufman? Que podríamos encontrar ese coeficiente de agregación haciendo un ensayo con nuestra muestra de agua, nuestro tabular. Pero nos dice también que depende del número de cámaras. ¿Se acuerdan que habíamos visto, cuando veíamos flujo pistón, que un flujo pistón era una suma de cámaras de mezcla completa? Y acá vamos a tratar de hacer eso. Vamos a tratar de hacer un flujo pistón con cámaras separadas de mezcla completa. Y cuanto más cámaras tengamos, mejor es la eficiencia del proceso de floculación. Pero en general no ponemos más de 3 cámaras, un mínimo de 2, 3, eventualmente 4, pero son difíciles de encontrar 4 cámaras, 3 es el número de cámaras que vamos a utilizar. Bien, ¿qué es lo que nos dice Argabon y Kaufman? Adicionalmente, que si el número de cámaras es 4, se llega a una eficiencia del 85% de la aglutinación de partículas. Entonces, como decía, dice aquí también en el apunte, admitimos hasta 3, usamos hasta 3 cámaras de floculación. Bien, veamos entonces qué son estos mezcladores lentos también lo vamos a denominar, o floculadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero. no, ingeniero, gracias. Bueno, veamos entonces los floculadores hidráulicos. Fíjense, es un floculador muy eficiente para plantas potabilizadoras de longitud de caudales discretos. En general ha sido reemplazado por los floculadores mecánicos en general, pero tenemos muchos problemas con los floculadores mecánicos. Hemos inaugurado una planta potabilizadora, ya vamos a ver una foto, no hace un año, y tenemos de 12 floculadores, 6 les ha roto el motor. No son fáciles las reposiciones. Todos los elementos electromecánicos hay que hacer los mantenimientos. Hay unos problemas que seguimos teniendo en nuestras obras públicas, los cuales no son las exigencias de los pliegos para la calidad de los equipos electromecánicos, todavía presentan dificultades para exigir la mejor calidad, con lo cual tienen problemas. Tienen problemas todos los que sea equipamiento electromecánico. Pero mientras que este que vamos a ver, que es nuestro floculador hidráulico, nunca falla. Nunca falla, no hay corte de energía, no hay motor que se rompa, no hay paleta que se fuerza. Siempre funciona. Siempre funciona. Ahora, funciona en un rango de eficiencia porque es poco flexible a la variación de caudal. En cambio, los floculadores mecánicos, vamos a ver que rápidamente los podemos ajustar en las condiciones de mezcla para que sea lo más eficiente posible. Veamos cómo es este
floculador hidráulico tenemos del tipo de flujo horizontal y de flujo vertical. ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, esto no es más que un largo canal que tiene giros a 180 grados. Fíjense, es un largo canal, estas pantallas forman el canal, acá tengo una abertura y tengo un giro a 180 grados, y esta sucesión de giros a 180 grados y este tiempo de permanencia del agua en estos canales forman nuestro floculador. Están dando esa opción de mezcla. Fíjense, este de flujo horizontal, esta vista es en planta. Tenemos la entrada de agua, esta sucesión de canales separados por pantallas, y fíjense, en cada una de estas vueltas tengo una importante mezcla. Bien, ese es de flujo horizontal. Estos flujos horizontales en general se toman tirantes bajos, 1,50 m lo sumo, con lo que hace que el área de estos floculadores hidráulicos sea muy grande. Ya vamos a ver ahí, comparación, como hemos visto en esa maqueta, en comparación con el resto de la planta, el área importante que representan estos floculadores hidráulicos. Se puede disminuir el área, hacer más compacta este proceso, este reactor, este mezclador lento, este floculador, haciendo un flujo vertical. Es decir, de tal forma que en vez de ir de derecha a izquierda el agua, cuando lo vemos en planta, acá de flujo horizontal, sino que va de descendente, ascendente, descendente, ascendente. Fíjense que acá tenemos, esto lo podemos hacer bastante más profundo, de 3 metros, 3,5 m, hasta 4 metros de profundidad. Entonces con eso tenemos un mezclador más acotado en su superficie. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Así como hemos verificado para los mezcladores rápidos, lo que buscamos es aquella expresión matemática que nos dé la potencia para poder calcular el G. El G es el que caracteriza nuestras operaciones de mezcla. Tenemos que saber con qué G estamos trabajando. Y en el diseño proponemos G y proponemos cómo va a funcionar nuestro floculador. Bien, ustedes se acuerdan que nuestro gradiente G es la raíz cuadrada de la potencia, en este caso expresada como por este flujo que se está moviendo, gamma Q delta de H sobre mu por volumen de nuestro reactor. Acá nos resulta cómodo también, como en nuestros mezcladores que hemos visto, convertir esto en gamma sobre mu por, en vez de Q sobre B, ponemos directamente la permanencia T, y esta es la pérdida de carga total. En nuestro floculador hidráulico, esa pérdida de carga del fluido está dada por las pérdidas por fricción en estos tramos rectos del canal, más las pérdidas por esta singularidad que es este giro a 180 grados. Entonces, vamos a tener que esa pérdida de carga total es la pérdida por fricción más las pérdidas localizadas. Esas pérdidas localizadas, ya que en general siempre hacemos pantallas de borde filoso, pantallas que ocupan poco espacio y que necesitan poco material. Esas pantallas tienen un K, podemos decir que la pérdida de carga es un K por la velocidad al cuadrado sobre 2G, donde ese K toma valores para este tipo de pantallas angostas, un valor 3,5. Bien, ahora hemos dicho que, siguiendo la recomendación de Argaman y Kaufman, estos procesos de floculación lo vamos a hacer en por lo menos 3 capas. Y los tiempos de permanencia van a variar entre 10 y 30 minutos. Entre 10 y 30 minutos. En general, para aguas con poca turbiedad, vamos a extender los periodos, los procesos de floculación, eventualmente hasta 20 minutos, 30 minutos,
tendría que ser un agua circular. En general, un término medio entre 10 y 20 minutos, tenemos los 15 minutos. Entonces, podemos plantear, en este caso, como un ejemplo, un floculador hidráulico de 15 minutos de permanencia. Total, 15 minutos de permanencia. Pero hemos dicho, vamos a hacer variar el gradiente de 100 a 10. Entonces, vamos a plantear 3 cámaras, cada uno con el mismo gradiente. Por ejemplo, la primera cámara, un gradiente de 100 a 60 segundos la menos 1. Un tiempo de permanencia de 5 minutos. Para la comodidad del proyectista y de la elaboración de estos diseños, podemos decir, bueno, 15 minutos, 5 minutos para 15 minutos en total del proceso de floculación, 5 minutos para cada cámara. Entonces, cada cámara de estas va a tener una permanencia de 5 minutos, como figura acá, en estas condiciones de borde puestas en el azul. Ahora, como sabemos, tenemos que, para llegar a esta pérdida de carga, tenemos que tener una geometría ya de nuestro floculador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear velocidades en esos canales y con esas condiciones de borde, permanencia y velocidad, vamos a racionalmente determinar una geometría. Una vez que tenemos determinada racionalmente esa geometría con estas condiciones de borde, vamos a calcular su gradiente G. Bien, ¿qué vamos a decir con la primera cámara? Que si tenemos velocidades del orden de 0,6 metros por segundo, vamos a estar cerca de 100, de un gradiente G de 100 segundos a menos 1. Cuando tengamos cerca de 0,4 metros por segundo, 60 segundos a menos 1. Quiere decir que entre 0,6 y 0,4 va a ser la velocidad de escurrimiento del flujo en la primera cámara de floculación. Y de ahí vamos a ir disminuyendo. En la segunda cámara decimos velocidades de flujo entre 0,4 y 0,2, y en la última entre 0,2 y 0,1. Y así esperamos lograr el gradiente entre 100 y 60, que es entre 40 y 40 y 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces decimos, comenzamos esta imposición de las condiciones de borde para esta primera cámara genérica, que en vez de llamar 1, 2 o 3, llamamos la cámara I. La cámara I. Entonces, el primer paso, tenemos la velocidad I. Esta velocidad I que hemos, para esta cámara en particular, cualquiera de estas cámaras, hemos propuesto, decimos, con la velocidad I propuesta y el caudal, que siempre es un dato, decimos, el caudal es igual al área por ese canal por la velocidad I. El área I por la velocidad I. Esa área I, fíjense, hacemos un corte por este canal. Tenemos ese canal limitado por estas pantallas. Ese canal corresponde a una área de una separación entre pantallas A sub I y un tirante HI. Bien, en función de, en este caso esto siempre lo hacíamos con placas de fibrocemento, onduladas o rectas, en las cuales esas placas venían de, o siguen viniendo, pero ahora son de fibrocemento y no de asbesto cemento, una fibra, pues son fibras vegetales, Bueno, teníamos esta placa de 240 por 120. Vamos, a nuestro proveedor Eternit nos sigue produciendo estas placas de 240 por 120 por 1 centímetro de espesor que podemos utilizar, ¿no? Utilizar como pantalla para nuestro floculador hidráulico. Decimos, por ejemplo, una propuesta. Vamos a poner esta placa así acostada, entonces tenemos que tiene 1,20 m de longitud en esa dirección, que sería su ancho B. Le vamos a dar entonces un tirante HI de 1 metro, para que nos dé 20 centímetros de rebaje. Entonces, fíjense, adopto HI igual a 1 metro,
y ya tengo esta expresión A sub i igual a sub i por hi 1 metro, despejo la separación de las pantallas para la primera cámara. Entonces ya tengo la separación, este canal propuesto, ya tengo la separación A sub i de esas pantallas. Bien. Teniendo esa, ahora, punto 2, con la velocidad b sub i y el tiempo de permanencia, voy a sacar la longitud total que tengo que recorrer de este canal. Fíjense que 5 minutos son 300 segundos. Fíjense, hemos dicho acá que podemos elegir para la primera cámara una velocidad entre 0,6 y 0,4 metros por segundo. Un valor intermedio es 0,5 metros por segundo. Por 300 segundos, fíjense, tenemos 150 metros de canal. 150 metros de canal. Ahora, en función del ancho B que le demos, ancho B, que es ese B sub I, vamos a tener la longitud de esta L. Fíjense, el número de placas que vamos a colocar va a ser, el número de placas va a ser esta longitud total, que habíamos acá predimensionado como 150 metros, dividido el ancho de ese loculador. Cuanto más ancho, más compacto va a ser nuestro loculador. Pero vamos a suponer que ponemos solamente una placa de 2 metros 40. Fíjense, tenemos esta placa, ustedes están viendo el cursor, tiene 2 metros 40 más la separación entre el borde de la placa y el tabique que limita nuestro floculador. Esa dimensión entre el borde de la placa y el tabique tiene que ser de 1,5 del espesor. ¿Por qué? Del 1,5 de la separación entre las placas. Porque a esa dimensión la ensanchamos para que este giro a 180 grados disminuya su pérdida de carga. No sea una pérdida de carga tan brusca y que nos rompa los flocs y disminuya la eficiencia de nuestro floculador. Entonces le ponemos el ancho B, que va a ser igual al ancho de la placa, más 1,5 de la separación A sub I. Ahí tenés. Y estos son números nada más, porque este A sub I ya lo tengo. Estos son 2,40 metros. Entonces esta longitud total sobre este valor nos da el número de placa. El número de placa. El número de placa. Ahora, la longitud total de esta cámara, desde la primera curva hasta la última, esa longitud L va a ser el número de placas que estemos colocando, el número de placas por la separación entre placas más el espesor de la placa, que puede ser 1 centímetro más. Entonces, con esa geometría que ya tengo propuesta en forma racional para esta primera cámara de floculación, a esa ya le puedo calcular el gradiente G. Es decir, puedo calcular la pérdida por fricción más la pérdida localizada. ¿De dónde saco la pérdida por fricción? Utilizamos la expresión de Manning, que dice que la velocidad es igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a 2/3 por la pendiente I a la 1 metro, donde esa pendiente I de la solera del canal es igual a la pérdida de carga total sobre la longitud total del recorrido. ¿Se acuerdan? Y donde este n dependía de la naturaleza de las paredes de ese canal. Bien. Entonces de acá despejo HF y puedo calcular la contribución de la pérdida por fricción. El número de placas, fíjense, K por B cuadrado sobre 2G por el número de placas me da la suma de las pérdidas de carga localizadas. Tenemos menos de un minuto, nos conectamos de vuelta. Nos conectemos de vuelta. Nos conectemos de vuelta. Ya les paso el link.
Bien, compartamos pantalla. Bien, entonces, para cada cámara que diseñe de floculación, por lo menos 3, tengo estas condiciones que verificar, esta propuesta geométrica que encontrar, y con eso verificar los gradientes G para cada una de esas cámaras. Fíjense, acá tengo, ustedes lo pueden ver, vamos a ver. Pueden ver ahí, ¿no? Fíjense, esto es una maqueta de un floculador con 3 cámaras, floculador hidráulico. Fíjense, acá tengo donde están más juntas las placas, tengo el gradiente de mayor velocidad, del orden de 60 segundos a menos 1. Después tengo una cámara intermedia y después tengo una cámara final donde están bastante más separadas las placas. Fíjense que es un solo canal, que acá tiene un ingreso, acá tiene un ingreso, va por todas las placas, pasa a la otra cámara, pasa a la otra cámara, pasa a la última cámara y ya ahí sale floculada. Lo vamos a ver mejor todavía. Vamos a ver compartir pantalla. Ya les digo. A ver. Fíjense en esta maqueta, fíjense que esta es una buena vista. Fíjense, tenemos nuestra cámara de carga, nuestros desarenadores, el canal con la canaleta partial, fíjense, muy bien diseñado, canaleta partial, canal, ingresa a este floculador hidráulico de flujo horizontal. Entra por acá, pasa a la segunda cámara, que tiene las placas más separadas, pasa a la última cámara, que tiene las placas más separadas, y de ahí ya pasa a un conducto que lo lleva al proceso de sedimentación. Fíjense que estamos diciendo que estos floculadores de eje horizontal ocupan una gran área cuando le damos un tirante de 1 metro. Si le damos un tirante de 3 metros, en vez de hacerlo de flujo horizontal, lo hacemos de flujo vertical, esto se reduce a 1/3. Esto se reduce a 1/3. Porque la permanencia va a estar directamente asociada al volumen que tengamos. Vamos a tener cámaras de 3 metros de tirante, 3 veces más volumen, lo tenemos reducido, pero en este caso, este diseñador lo hizo de flujo horizontal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, ningún ingeniero. Bien. Sí representa una dificultad de encontrar placas adecuadas. Utilizamos las placas, antiguamente venían las placas esta placa de fibrocemento, estas placas francesas de Ternit, desarrolladas en Francia, que es un mortero de cemento Portland más fibras de asbesto. Como se encontró que esas fibras de asbesto respiradas producen una lesión
creciente dentro del pulmón, que terminan dando cánceres de pulmón, el asbesto se ha dejado de utilizar en el mundo. No porque el desprendimiento de fibras de estas placas no es ningún peligro para el agua potable, pero la fabricación de estas placas, la fabricación de la fibra de asbesto, sí resultaron muy peligrosas, con grandes riesgos para la salud de la gente que operaba con estas fábricas, con lo cual se ha dejado de utilizar el asbesto. El asbesto siempre ha sido, era también utilizado como un aislante térmico, Por eso viejos ferrocarriles y viejos, por ahí van a ver que se quejan los metros delegados de los subtes de la ciudad de Buenos Aires, que hacen huelga porque dicen que hay placas de asbesto en los subtes. Sí, había placas de asbesto, pero esas placas de asbesto no representan, es decir, la separación de algunas de esas fibras no representan un peligro para nada. Pero de todos modos, ahora se ha tomado como que es un veneno tóxico y no es así. Es si uno respira esas fibras, producen una microlesión en el pulmón, pero tiene que pasarse unos varios años respirando esa fibra para que le produzca, y de alta concentración para que le produzca ese daño. ¿Estamos de acuerdo? Veamos entonces. Continuamos con nuestro curso. ¿Alguna pregunta sobre estos floculadores hidráulicos de gran eficiencia? Porque es imposible que tengan cortocircuito, porque fíjense, un gran flujo pistón. Fíjense que tenemos un flujo pistón formado por muchas cámaras de mezcla completa. Muchas cámaras de mezcla completa dan un flujo pistón ideal, en donde se cumple esto de que la permanencia sea igual a B sobre Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay problemas también para estos, hemos dicho, uno fabrica unos portaplacas para que eventualmente en algunos casos lo hacía para que se puedan cambiar, se puedan mover, poder modificar la separación A sub I. Pero esto es muy difícil hacer. Entonces quiere decir que estas placas se permanecen en ese lugar para siempre durante la vida útil de la planta, los hace poco flexibles. Digamos que van a tener el mismo comportamiento, va a variar el gradiente según la variación del caudal. Bien, y no lo podemos modificar. ¿Alguna pregunta? Bien. Pasemos ahora a algo que sí es muy utilizado actualmente para todo tipo de plantas, los floculadores mecánicos. Estos floculadores mecánicos están formados por un grupo de paletas solidarias a un eje que se está moviendo, de tal forma que ese movimiento de esas paletas dentro de mi reactor produce estas condiciones suaves de mezcla. Las permanencias para el floculador mecánico o para el floculador hidráulico son las mismas. 10 a 20 minutos. En general, podríamos, más que 15, 20 minutos, podría ser un tiempo estándar. 30 minutos ya es mucho. 20 minutos es un tiempo estándar para estos floculadores. Podemos llegar a 15. Ahora, uno podría decir, pero bueno, hay aguas y dependiendo de la naturaleza de la actividad, del tipo de coagulante, en las cuales necesitarán menos tiempo de permanencia, mayor tiempo de permanencia. En general, en todos los ríos del mundo hay una variación de la calidad asociada a las variaciones de las lluvias durante el año. Entonces esas variaciones de calidad del agua
hacen que en algunos casos es muy eficiente el floculador y en otros casos menos. En otros casos menos. Por dadas las permanencias, esas permanencias casi no se pueden modificar, las permanencias no se pueden modificar. No podemos variar el volumen del reactor, eso no hace. Bien, lo que sí podemos variar, en este caso, en el floculador hidráulico no podemos variar la posición de la placa, pero en el floculador mecánico lo que podemos variar es la velocidad de rotación de este eje. La velocidad de rotación de este eje podemos variar y podríamos ajustar a las condiciones del agua de ese momento el gradiente óptimo, pero para eso tendríamos que hacer muchos ensayos, inclusive ensayos en nuestro mismísimo prototipo, no en el modelo. Nosotros podemos ver cuando hacemos los ensayos simulados de procesos de clarificación con nuestro, lo que hemos visto en la clase en la primera clase, nuestro floculímetro, nuestro equipo de ensayo de callas. Ahí podemos ver que en este proceso de coagulación-floculación, donde dictamos el proceso de floculación con una paleta que se está moviendo dentro del fluido, podríamos determinar en este modelo físico cuál es el gradiente óptimo para determinadas calidades de agua. Y eso extrapolarlo a nuestro prototipo de ese modelo físico, extrapolarlo a nuestro modelo físico, que es nuestra planta. Bien, estamos entonces en estos floculadores mecánicos. Así como yo les había dicho en la clase pasada que nuestros mezcladores rápidos tienen una velocidad de eje del orden de 150 revoluciones por minuto, acá vamos a estar en el orden de menos de 10 revoluciones por minuto. Menos de 10 revoluciones por minuto. Menos de 10 revoluciones por minuto es un giro lento. Es un giro lento que permite este amasado, este choque de partículas, de tal forma que vamos tirando el floc a medida que se va formando. Bien. Ahora, en esta paleta que se está moviendo, que tiene una geometría dada por realmente paletas más largas que anchas, hacia alargadas, pueden ser de eje vertical, como en este caso, o de eje horizontal, estos floculadores. Bien, fíjense cómo llegamos a encontrar una expresión para el gradiente de velocidad de cada uno de estos conjuntos de paletas. Veamos. Tenemos primero esta expresión de Camp que dice que la fuerza de roce de una paleta de estas está dada por un coeficiente de arrastre C sub D, por el área de la paleta transversal al movimiento, por el rho, la densidad del fluido en que se está moviendo, agua, por la velocidad 2 menos la velocidad 1 al cuadrado por un metro. Esta velocidad 2 y esta velocidad 1 son la velocidad 2 es la velocidad dada por el número de vueltas que tiene esta paleta. Es decir, fíjense, acá lo tenemos en este esquemita. Tenemos esta paleta asociada con este bastidor, con este radio, a este eje que se está moviendo, este eje que está rotando. Entonces tenemos esta paleta que se está moviendo en función, con una velocidad de vector es igual a 2pi por r por n, la velocidad angular. Por esa velocidad, en este caso está medida la velocidad periférica al radio n completo. Esta velocidad 2, la velocidad periférica del extremo de la paleta es 2pi por r por el número de vueltas. Muy bien. Pero cuando esta paleta se mueve, arrastra al líquido. Entonces el líquido se está moviendo, está acompañando a este movimiento. Entonces por eso es la diferencia de las velocidades, porque la fuerza de roce es la velocidad neta, tiene que ser la velocidad neta que se mueve con respecto al líquido.
como la paleta se mueve y el líquido lo acompaña, la velocidad neta es V2 menos V1. Esa velocidad inducida al líquido por la paleta que se está moviendo es un K por ese V sub 2 que le estamos induciendo a la paleta con este movimiento mecánico de... ¿Está claro? Por eso son esta V2 menos V1 es la velocidad neta que se mueve la paleta hacia el suelo. Bien, entonces tenemos la fuerza de roce. Si multiplicamos una fuerza por la velocidad, tenemos la potencia. Entonces, la fuerza de roce por la velocidad es la potencia. Esa expresión nos queda C sub D por A por rho por la velocidad 2 menos la velocidad 1, ahora al cubo por un metro. Ahí tenemos la potencia. ¿Para qué queremos la potencia? Para meterla dentro de nuestra expresión de gradiente G, que es igual a la potencia sobre la viscosidad absoluta por el volumen del reactor. Fíjense. Entonces, seguimos trabajando un poquito con esta ecuación. Hemos dicho que V2 es igual a 2pi por el radio por el número de vueltas y V1K por este V2. Entonces, de ese reemplazo, tenemos que nos queda que la potencia es igual a un C sub D por A por rho, 2pi Rn, que es factor común, 1 menos K todo al cubo. Bien. Fíjense que acá tengo 2pi al cubo, acá tengo un medio, eso es un número que acá llega como 124. Y tengo C sub D a rho, acá salió este radio al cubo, 1 menos K al cubo, menos N al cubo. Ahí está. Si a este rho también lo hacemos desaparecer, la densidad, porque es agua lo que estamos utilizando, digamos, agua a 15 grados centígrados. Claro. Nos queda la expresión de la potencia igual a ese 2600 C sub D N al cubo, 1 menos K al cubo, el área. Este para una pared. Bien. Para que la potencia va a estar expresada acá en kilogramos sobre segundo, el área en metros cuadrados, el radio en metros. Y N son revoluciones por segundo. Bien, fíjense, si tenemos más de una paleta, hemos visto acá en el descriptor, hay más de una paleta. Hay más de una paleta. Entonces, para cada una de esas paletas, voy a tener, fíjense, este es el mismo, se supone que esas paletas tienen la misma geometría, el mismo ancho, el mismo largo. Entonces, la suma de las áreas por N al cubo. Distintos N para cada una de estas paletas. Habrá un N3, un N2 y un N3. Bien, entonces es una geometría que puedo proponer. ¿Qué es lo que no conozco de acá? No conozco C sub D. N, bueno, es un número de vueltas que vamos a limitar, ya vamos a ver por qué. Y K, tampoco conozco. Entonces, ese coeficiente de arrastre C sub D depende de la geometría de la paleta, de su relación largo-ancho. Quiere decir que si es una paleta de una relación largo-ancho 5, C sub D vale 1,2. Esto dice que L sobre A es infinito, por lo menos muy grande, quiere decir que tengo una paletita muy angosta, larga y angosta. Vale casi 2 entonces C sub D. Bien, el valor de K. Ese valor de K, según el mismísimo Camp, vale entre 0,24 y 0,32. Según nuestro ingeniero Fer, vale 0,25, es decir, lo tomamos de ahí, 0,25. Ese K, ese valor que induce, el movimiento que induce al líquido dado por la paleta, ese K igual a 0,25. Entonces, para calcular el gradiente hidráulico, lo único que tengo que hacer es poner la expresión de la potencia en nuestra conocida expresión del gradiente de velocidad por V volumen del reactor. Y acá tenemos estas expresiones ya, según ya Acevedo esto, para un flosculador de eje vertical con dos paletas de radio 1 y radio 2, longitud L y ancho B, vale esta expresión. C sub D, 0,25, N todavía no sabemos, B geometría, L geometría, L geometría. Bien. Ahora,
La velocidad periférica de esa paleta produce una serie, y acá están viendo el cursor, una serie de son bueno, remolinos. Produce una serie de, ya no vamos con el nombre hidráulico propiamente dicho, produce acá una serie de remolinos que perturban al flow, lo van a romper al flow. Entonces, vamos a limitar esa velocidad periférica. Vamos a limitar esa velocidad periférica. Entonces, para la primera cámara aceptamos, como sabemos que el bloque es más resistente, una velocidad periférica menor a 1,2 metros por segundo. Y para la tercera cámara ya la bajamos a 0,6 metros por segundo, esa velocidad periférica. ¿Cómo calculábamos esa velocidad periférica? Fíjense, era 2 pi r por n sobre 60 para tenerla por minuto, y suponiendo, fíjense, un radio de 1 metro y una velocidad periférica de 0,8 metros por segundo, nos da este n del orden de, fíjense, dice 100 las revoluciones por minuto. Entonces, nosotros ya sabemos que las revoluciones de ese eje están en el orden de 5 a 10 revoluciones por minuto. En el orden de 5 a 10 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque limitamos el número de vueltas para que no se nos... Vórtices se llamaban, esos remolinos del ingeniero Franco son vórtices que producen grandes pérdidas de carga localizadas, que producen una disminución de la eficiencia por rotura del flow. Vórtices. Bien, entonces, acá tenemos, entonces, unas propuestas geométricas para ese floculador mecánico de eje vertical. Entonces decimos, vamos a tener, fíjense, movimientos lentos, entre 5 y 10 revoluciones por minuto. Quiere decir que vamos a poner un motor con un reductor de un conjunto de engranajes que van a disminuir las vueltas de nuestro motor eléctrico. Fíjense, acá tenemos una serie de dimensiones para este floculador mecánico y nos dicen que el ancho de la paleta, la separación entre paletas, no menos de 0,10 metros, dice mayor o igual a 10 centímetros. Que la sumergencia de esa paleta, dice siempre tiene que estar metida dentro del agua, entre 0,10 y 50 centímetros, S. Y separada del fondo, otro valor S, entre 0,10 y 50 centímetros. Que la longitud L dice, el ancho de la paleta entre 5 y 20 centímetros. Que la relación entre el ancho completo de la paleta y el ancho completo del reactor entre un 80 y un 96%. 0,80 a 0,96. Este metro sáquenlo, esto no es metro, porque es una relación de eso de 0,80 a 0,96. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a colocar entonces 3 cámaras con este conjunto de paletas, en este caso de eje vertical. Se utiliza mucho el eje vertical porque es sencillo de instalar. Eso sí, cada uno de esos ejes en general le ponemos un motor. Para cada eje, un motor con su reductor. Bien, entonces, fíjense, tenemos estas cámaras donde, fíjense, tenemos la planta acá, estas paletas que están girando, cada conjunto de paletas con su equipo motorreductor.